siguiente historia. Lo que voy a contarles es una historia que me contaron hace poco tiempo, no es muy extensa tampoco, pero creo que tiene como algunas situaciones realmente muy fuertes, ¿no? La historia me la narra Claudio, ¿sí? Y cuenta que hace algunos años atrás se habían ido a pescar en la zona de la Cola del Frontal, un grupo de 4 amigos. Cuando uno llega a esa zona, tiene que dejar el vehículo, o al menos en ese momento a ellos les sucedió que tuvieron que dejar el vehículo aproximadamente a unos 50 metros de la orilla, porque si uno se acerca un poco más hacia el dique, eso es tierra, por supuesto, y está muy blando, porque a veces el dique crece un poco, baja, y esa zona de mucho barro, no soportaba el peso del vehículo y ellos pensaban que podría hundirse, ¿no? Entonces lo dejaban un poquito retirado, bajaron las cosas del auto y el campamento en sí, es decir, el par de sillas o la mesita que habían llevado para comer, la parrilla, estaba a unos 20 metros del agua. Bueno, ellos llegaron a la tarde, temprano, como a las 2 de la tarde, comieron como a las 4, se pusieron a pescar, estuvieron tomando algo y esperaban la noche, principalmente para pescar allí, ¿no? En esa zona la pesca es mejor todavía de noche, ¿no? Y bueno, se quedaron conversando, hablando, llegó la noche, comieron y entraron a pescar. Pero para pescar, para poder tirar el anzuelo, la caña, tenían que entrar, estamos hablando de que fueron en verano, ¿no? Tenían que entrar de la orilla unos 20 o 30 metros. ¿Por qué? Porque no había profundidad. Entonces ellos caminaban, se metían en el agua, unos 20 metros aproximadamente, tal vez un poco más, 30 metros, caminaban, y el agua le daba un poco arriba de la rodilla, y recién de ahí comenzaba a ponerse más profundo, entonces se quedaban parados allí, ¿no? Y desde allí tiraban. Y es decir, que desde donde estaban hasta donde estaban las mesas, la silla, el lugar donde había una luz, que habían llevado una garrafa, había unos 50 metros. Yo les cuento esto para que ustedes tengan referencia, ¿no? del lugar donde ocurrió. Bueno, la cuestión es que se quedaron pasada la medianoche, 12:30. 2 de los chicos dijeron, bueno, no había mucho pique, bueno, nosotros salimos, vamos a tomar algo, lo esperamos allá. Y los otros 2 decidieron quedarse un rato más. Y estaban allí, con el agua hasta la rodilla, un poco más arriba de la rodilla tal vez pescando, en medio de la oscuridad. Uno de ellos tenía una linterna chica por las dudas, y se quedaron conversando, y en un momento en el que hicieron silencio, uno de ellos, Claudio, sintió algo, sintió una presencia. Y entonces dice que se dio vuelta y detrás de ellos, a unos 10 metros, había una persona parada. Lo llamaron primero, ¿no? Pensando que podía ser alguno de sus amigos, lo llamaron por el nombre, le dijeron Miguel, Julio, no era ninguno de los 2, no respondió. Y aquella persona caminaba lentamente, metiéndose un poco más en el agua. Pensaron ellos que tal vez sería algún pescador, algún hombre del lugar, alguien que andaba solo pescando, y se dieron vuelta. Pero dice que cuando Claudio, principalmente, que es quien me cuenta su experiencia, ¿no? Que cuando él se daba vuelta, sentía un escalofrío en la espalda, en la nuca, que se le espeluznaba el cuerpo. Y entonces volvía a darse vuelta para mirarlo, y seguía allí. Entonces su amigo, el que estaba con él, tomó aquella pequeña linterna que tenía, la encendió y apuntó hacia donde estaba aquella persona, que cuando la iluminaron era como si la luz no reflejara sobre esa aparición. Era una sombra.
Y ante esa pequeña luz, esa luz que les daba la linterna, vieron como aquella persona es como si se levantara sobre el agua y quedara allí, como parada, ¿no? Era una sombra, una entidad parada sobre el agua. Los dos se asustaron inmediatamente y comenzaron a caminar, pero no volviendo hacia la orilla, porque entre la orilla y ellos estaba aquella aparición. Comenzaron a caminar para uno de los costados, tratando de alejarse para salir un poco más allá, hacia la orilla, y cuentan que vieron cómo aquella aparición comenzó a acercárseles, se desplazaba, ¿no?, por el agua, como si fuera una sombra nada más, y comenzó a girar, a hacer como un círculo en torno a ellos. Se asustaron muchísimo, por supuesto, y desde allí comenzaron a gritarle a sus amigos, ¿no? Los chicos pensaron en un momento que les estaban haciendo una broma para hacerlos asustar, a los que estaban afuera, ¿no? Pensaron que era una broma de ellos que estaban ahí dentro en el agua para hacerlos asustar. Pero cuando escucharon los gritos tan desesperados, se acercaron, fueron con otra linterna y dicen que ellos iluminaron hacia el lugar donde escuchaban los gritos, sus amigos, donde estaban ellos, y lo que vieron les asustó muchísimo, porque ellos aseguran que se trataba de un demonio, porque ellos lo alumbraron y vieron cuando giró hacia donde estaban ellos. Y cuentan que cuando vino acercándose hacia donde estaban ellos, vieron un rostro demoníaco, casi difícil de describir, ¿no?, porque estamos hablando de una sombra, pero que podían verse los ojos y una mandíbula, una quijada como alargada. Inmediatamente sintieron, más que vieron, que se trataba de algo malo, ¿no? Corrieron ellos también, salieron corriendo hacia donde estaba el vehículo, y los otros dos chicos, Claudio entre ellos, que estaban en el agua, comenzaron a caminar hacia la orilla. Estaban a 20 metros de la orilla, pero con el agua hasta la rodilla nada más, y que en un momento los dos comenzaron a hundirse en el barro y empezaron a desesperarse, porque pensaron que podían hundirse en el barro y morir ahogados allí en el lugar, ¿no? Gritaban desesperados por ayuda y vieron cómo aquella entidad se acercó a ellos, y que cuando estuvo aproximadamente a unos 3 metros se detuvo, y Claudio recuerda que su amigo, que estaba con él allí en ese momento, Santiago, lo iluminó y comenzó a decir: Divino Señor Jesucristo, ayúdanos. Y él dice que en ese momento vieron aquella sombra que era la figura de una persona, vieron un rostro como les acabo de describir, ¿no?, demoníaco, que fue increíble, porque de el agua de pronto comenzó a salir como vapor. Ellos estaban hundiéndose en el barro, asustados, y ellos comenzaron a repetir, porque Santiago le dijo a su amigo, a Claudio, le decía, que es quien nos relata: repetí conmigo, Divino Señor Jesucristo, ayúdanos. Y ellos vieron cómo aquella sombra se desvaneció en la oscuridad, como si se hubiera hundido en el agua. La cuestión es que ellos pudieron con esfuerzo salir del barro, llegar hasta donde estaban sus amigos, que había una garrafita que tenía luz, y habían acercado, habían iluminado, habían prendido los faros del auto también, y se quedaron asustados allí. No querían salir durante la noche, porque eran como muchos caminos, ¿no?, muchos pequeños caminos para llegar hasta ahí, hasta la zona de la cola del frontal. Así que se quedaron todos juntos allí
muy cerca del auto, asustados, comentando sobre lo que acaba de pasar. Y cuando llegaron las luces, ¿no?, del amanecer, cuando comenzó a amanecer, fueron a recoger las cosas que habían dejado allí. Y Claudio se acercó hasta el agua y dice que justo en la orilla, en el lugar donde ellos habían estado, pero ya sobre la orilla del agua, habían aproximadamente unos 20 peces grandes muertos, y ya que estaban así como hinchados, ¿no?, como si estuvieran podridos. Entonces, y el olor que era muy fuerte, ¿no? Cuando ellos habían llegado no había absolutamente nada. Se dieron cuenta que aquella aparición, que lo que les había sucedido, les había ocurrido, se trataba de la aparición de un demonio, dicen ellos, que sintieron tanto miedo que les costaba moverse. Levantaron las cosas que tenían y se fueron del lugar. Aquella fue la experiencia por la que pasaron estos chicos allí en la zona de la cola del dique Frontal.